Bueno, perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de conferencia, este nuevo ciclo de conferencia de la Asociación ADAL. Es el segundo ciclo que organizamos con el título que le hemos dado, que es Imaginarios discursivos en reconfiguración, nuevas formas de sentido, disputas en América Latina contemporánea. Los objetivos principales de este ciclo de conferencias son examinar las formas contemporáneas de producción de imaginarios discursivos en América Latina, analizar los procesos de disputa simbólica y resignificación que configuran el espacio público, estudiar la relación entre crisis política, polarización social y violencia discursiva, promover un diálogo interdisciplinario y transatlántico, precisamente entre los investigadores de Europa y América Latina, que es lo que nos interesa en ese momento también en ADAL, y proyectar los resultados en una publicación que haremos más adelante y ya volveremos al final de esa conferencia del día de hoy sobre la publicación y para el futuro, ¿no? Los ejes temáticos que nos interesan dentro de este ciclo de conferencia corresponden a las reconfiguraciones políticas, las reconfiguraciones mediáticas, sociales, culturales y sobre todo la utilización de metodologías discursivas y humanidades digitales con el tratamiento de corpus y cartografías, visualizaciones de los imaginarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, para el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña para iniciar este ciclo de conferencia. Es la doctora Sol Montero. Haré una presentación muy rápida de su carrera, pero me quedaré en pocas palabras porque Sol tiene una carrera muy productiva. Es licenciada en Sociología y doctora en Letras. Sol, si en algún momento me equivoco, me corriges. De la Universidad de Buenos Aires, es investigadora adjunta del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad Nacional de San Martín. Eh, es muy activa en su investigación. En 2019 fue becaria Fulbright en la New School for Social Research en Estados Unidos, así como profesora investigadora invitada en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en el 2022, en Paris 7 en 2013, etcétera, etcétera, ¿no? Sus investigaciones se centran en el análisis del discurso político, en su relación con la memoria discursiva y las identidades políticas. Es autora de un libro que, si no me equivoco en el título, se llama Y al final un día volvimos, y además trabaja también sobre los usos de la memoria en el discurso kirchnerista y ha traducido y editado libros muy interesantes como de los que estábamos hablando hace un momento sobre las fórmulas discursivas antes de comenzar esta grabación, ¿no? Entonces, dejo la palabra a Sol Montero y muchas gracias, Sol, por haber aceptado nuestra invitación en el día de hoy. Bueno, gracias, Henry. Gracias a quienes están hoy presentes y a quienes están interesados por escuchar eh, esta presentación que es un poco un resumen de un libro que yo escribí hace poco, que se publicó en el 2024, que voy a aprovechar para promocionar, que es este, Avatares en el Poder, claves del discurso político en redes, donde, bueno, editado en la Universidad de San Martín, la editorial se llama Unsamedita, donde, bueno, yo traté de alguna manera un poco escolar y didáctica quizás, de pensar, bueno, qué hay de nuevo, ¿no? En el discurso político, en la puesta en escena de la palabra política cuando ésta aparece en las plataformas digitales, ¿no? Con las restricciones y las potencialidades que esas plataformas ofrecen a la palabra política. En particular, en esta presentación voy a mostrar algunos resultados, ejemplos, voy a ilustrar, digamos, ¿no? Las cosas, las claves del discurso político en redes con ejemplos del discurso libertario, que me parece, y todos vamos a coincidir en que es una forma, una forma de puesta en escena del discurso político novedosa. Muchos han dicho que este, el- la libertad avanza y que Milei en Argentina ganó en gran parte por su uso estratégico y muy original de las redes sociales. Algo de eso podemos tratar de discutir también, a ver si hubo realmente novedad o no. Entonces, em,
yo quiero arrancar. Les quiero pedir disculpas. Yo había hecho el PowerPoint pensando en una presentación en francés. Estoy en Francia ahora y con Henry habíamos hablado de hacer una presentación en francés, entonces yo tenía ya armado esto, pero voy a ir diciendo oralmente. Son pocas palabras las que hay en el PowerPoint, simplemente para ir puntuando algunas ideas, ¿no? La primera idea con la que arranco, ¿no? El libro y que me parece que estaría bueno discutir entre todos es este mito, ¿no? Que dice, bueno, finalmente lo que se hace en las redes es puro teatro, es pura puesta en escena, es una mentira, ¿no? Es un uso estratégico que finalmente enmascara algo más verdadero, ¿no? Bueno, distorsiona la política, ¿no? Entonces, me gusta empezar, digamos, poniendo en cuestión este prejuicio, este presupuesto, partiendo de la idea de que ya desde la retórica clásica, ¿no? Desde las teorías, digamos, clásicas de la retórica, de la persuasión sobre el género deliberativo, aparece la idea de que es indisociable, ¿no? La palabra política de su puesta en escena. O sea, todo discurso político es un discurso político teatral, se muestra como un ritual, como un espectáculo, ¿no? Que es algo que, bueno, se viene diciendo mucho ya desde la época bueno, de la aparición de la pantalla, de la televisión, ¿no? Incluso había toda una mirada muy escandalizada sobre la política en las pantallas. Y entonces tomo ahí, ¿no? Ese punto de partida de la retórica, de la antropología política también, por ejemplo en Avelés o en Balondier, ¿no? Que dan cuenta del carácter ritual y espectacular, ¿no? de la política, siempre que hay un público, ¿no? En la medida en que siempre hay un tercero que está ahí como espectador y que es el destinatario último, ¿no? Finalmente de la palabra política. Bueno, las redes, ese auditorio, ese tercero, ese público, además tiene una cualidad, digamos, distinta y novedosa, y es que además de ser usuario, es productor, ¿no? El famoso produsuario, que es un sujeto distinto, ¿no? El sujeto al que se le dirige la palabra política en las redes es un público activo, ¿no? Podemos decir, es un público que además hace cosas, que responde, que comparte, que da like, y que es constitutivo, ¿no? de esa puesta en escena. Tomo acá esta frase de Avelés que dice, el hecho de mostrar parece ser una dimensión consustancial del orden político, ¿no? O sea, el mostrar, como en el sentido de poner en escena o de establecer un ritual, es una dimensión sustancial, ¿no? Y Avelés se remonta a la puesta en escena ¿no? de los reyes, de los monarcas, a las asunciones presidenciales que están cargadas de simbolismo, de gestos, ¿no? Que son visuales, que están también cargados de fórmulas, sumamente ritualizadas, ¿no? Más cerca en el tiempo tenemos los trabajos, como les decía, de Sartori, de Maná, del mismo Verón, ¿no? Que empiezan a observar, ¿no? Cómo la política en las pantallas, para algunos distorsiona la esencia de lo político, para otros es constitutiva, y se preguntan, ¿no? Por los efectos de la pantalla o cómo la pantalla incide en esa puesta en escena, ¿no? En el caso de Verón tenemos todo el estudio sobre el cuerpo presidencial, o sea, sobre cómo la pantalla permite una puesta en escena particular, ¿no? Este fenómeno de los ojos en los ojos que estudia Verón, en el que el político, la figura política, tiene la posibilidad de hablarles a todos y a cada uno a la vez, ¿no? Cuando mira la cámara. Y eso, digamos, modifica y instaura cambios fundamentales en la enunciación política, ¿no? Y después están todos los estudios ya más específicos sobre las redes, sobre la famosa cultura digital o bueno, sobre la cultura de las redes, que muestran cómo los sujetos ya en las redes no son solo, como yo decía hace un rato, digamos, figuras que se proyectan en una pantalla, sino que se produce una interacción, ¿no? Una interacción que por momentos puede ser muy activa y que puede ser muy bidireccional, donde se da, bueno, se borran los límites entre lo privado y lo público, se borran los límites entre el enunciador y el enunciatario, en el sentido de que esos roles van cambiando en la interacción.
Y bueno, no solo Cardón, sino la inmensidad de estudios que hoy ya tenemos sobre las implicancias, ¿no?, de las redes en la construcción de subjetividades. Em, ¿Qué hay sobre el análisis del discurso digital, ¿no? Más específicamente, ¿qué ha dicho el análisis del discurso este, sobre los modos de puesta en escena, sobre la forma que asume, ¿no?, el discurso político en las redes? Bueno, ya a esta altura hay bastantes trabajos, están, diría yo, los clásicos ya, y que me parece que instauraron digamos, un suelo, digamos, y compartido de Pavot, ¿no?, sobre los discursos digitales nativos o los tecnodiscursos, donde ella realmente intenta describir las novedades en términos enunciativos, argumentativos, ¿no?, de los discursos en las redes. Pero antes de eso, me interesaron algunos trabajos de Fligy, donde desde una perspectiva todavía me parece no muy elaborada, pero tiene esta intuición, ¿no?, que dice, bueno, hay dos modos de expresión política en Internet, ¿no? El testimonio y la polémica, ¿no? En el fondo, la enunciación en Internet gira en torno a estas dos grandes modalidades discursivas, que son más que géneros, ¿no? O sea, son modos, ¿no?, de posicionarse los sujetos en Internet, ¿no? Como el testimonio como la primacía del yo, de la primera persona, de un sujeto que habla desde, ¿no?, desde la experiencia, desde la primera persona, y la polémica como una dimensión que hoy es constitutiva, ¿no?, de los intercambios en Internet. Podríamos pensar en otros géneros, ¿no?, pero acá estoy haciendo un poco un repaso de algunos antecedentes que me parecían interesantes. Tenemos el trabajo también de Menguenó, clásico, ¿no?, sobre la escenografía digital, o sea, sobre justamente, ¿no?, la puesta en escena de esa escenografía muy específica en la que los géneros y los tipos de discurso se aplanan de alguna manera a las dimensiones de la pantalla y finalmente la pantalla es la que instaura, ¿no?, el macrogénero, o sea, todo finalmente se pliega a ese macrogénero que es el de la página web en el que el discurso es posteado o publicado. Me interesó muchísimo el trabajo sobre discurso político digital de Almeida y Serrano, publicado en una revista brasileña, creo que es Argumentación y no recuerdo bien cómo era el nombre de la revista, pero un trabajo del 2022 donde piensan lo argumentativo en las redes. Me parece también trayendo un poco un contrapunto a esta idea de que en las redes no se argumenta. Bueno, ¿no?, hay argumentación en las redes, hay mucha argumentación. En Argentina, el trabajo también de Ana Slimovich muestra muy claramente, ¿no?, cómo incluso en Twitter hay microargumentaciones, aunque sean 140 caracteres, bueno, ahora un poco más. Y después están los trabajos que vienen más del campo de la ciencia política, las ciencias de la comunicación, que se preocupan por la polarización, el discurso, los discursos de odio, ¿no?, que quizás no se nutren tanto del análisis del discurso, pero están ubicados en el mismo campo que nosotros, en el sentido de que están preocupados por las formas de la polémica, por cómo se plasma, ¿no?, y se manifiesta en los discursos políticos esa polarización, ese odio. Acá podríamos incluir todos los trabajos sobre la polarización afectiva y el rol de los afectos, ¿no?, en la movilización de emociones y de subjetividades en las redes. Desde mi punto de vista, estos trabajos, justamente por no servirse tanto de herramientas del análisis del discurso, se terminan quedando a veces en, bueno, la constatación de lo que todos vemos, que es que hay polarización, efectivamente, hay odio, hay resentimiento en las redes, pero bueno, es necesario pensar un poco más, ¿no? Cómo se materializa. Acá aparece el análisis del discurso, me parece como una herramienta súper rica para trabajar, no con grandes corpus, porque la verdad es que los trabajos con Big Data poco nos pueden decir acerca de los modos de decir, pero en todo caso podemos
ubicarnos en este campo y pensar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el insulto? ¿Qué pasa con la violencia discursiva? ¿Qué formas asume, ¿no? El discurso de odio, que es una fórmula ya tan, bueno, tan usada, ¿no? Y simplemente lo pongo acá como antecedente, porque también son un poco los trabajos con los que yo dialogo, dado que trabajo mucho con politólogos y con colegas del campo de la comunicación, ¿no? Para ver cómo podemos aportar ahí. Bien, em, yo les quiero contar eh, un poco la investigación centrada en un corpus específico, digamos, bastante acotado, que es el corpus de los posteos, las publicaciones de las cuentas de Javier Milei durante la campaña electoral del 2023, ¿no? Me sirve tomar este corpus cerrado como para simplemente no desviarme mucho de ahí. Es un trabajo que hicimos en un equipo que tenemos en la Universidad de San Martín, en el área de medios, discursos y política, en el marco de un proyecto sobre polarización y discursos en la derecha contemporánea argentina. Y bueno, en el marco de ese discurso, en la campaña del 2023, recopilamos de forma artesanal, la verdad es que todavía no teníamos acceso a herramientas digitales como Python y esas cosas que se usan tanto hoy para trabajar con grandes corpus. Entonces lo hicimos de manera muy artesanal, tweet por tweet, posteo por posteo, bueno, en una base de datos donde recopilamos 640 tweets, 320 posteos de Instagram y 8 TikToks, entre, bueno, un periodo, digamos, de elecciones, desde las primarias hasta el balotaje, ¿no? Em, lo que vimos ahí es que, bueno, Milei tenía una gran cantidad de seguidores, digamos, en algunas redes duplicaba o triplicaba la de sus contendientes en esa campaña. Eh, Eran necesariamente estas tres redes funcionaban como dispositivos multimediáticos en el sentido de que se nutrían, digamos, de publicaciones, de enunciados, digamos, y de discursos que sucedían en otro lado, es decir, en los medios tradicionales o en otra red. Entonces hay un permanente reenvío, una cita permanente de una red a otra o de los medios tradicionales en las redes de Miley. Vamos a ver que un dato interesante de esta campaña fue que quizás no era el propio Milei el que tenía la mayor cantidad de publicaciones o los mayores índices, digamos, de engagement, pero sí sus cuentas aledañas, ¿no? Es decir, Milei configura y conforma una, una gran red, digamos, una gran comunidad, ¿no? Que es un término muy propio, ¿no? Del mundo de las redes, una gran comunidad digital en las cuales podíamos ver que em, siempre las interacciones positivas superaban ampliamente, digamos, a la cantidad, digamos, de posteos, es decir, acá se ve, por ejemplo, cómo Instagram tenía un nivel de engagement altísimo, aunque él publicara poco. em, y eso muestra, digamos, cómo había una comunidad, y está demostrado además en otros estudios, que movía, ¿no? Y que movilizaba los tweets de Milei y la figura de Milei, y en particular en TikTok, fue un fenómeno muy particular, una red de cuentas, digamos, anexas, aledañas, que movieron, ¿no? La campaña de Milei. El caso de TikTok es interesante porque, como yo les mostré al principio, en TikTok Milei, y acá se ve, ¿no? Milei publicó muy poquito. Milei publicó 8 TikToks a lo largo de toda esa campaña. Sin embargo, hubo una gran campaña, digamos, de Milei en TikTok que estuvo más asociada a las cuentas aledañas, que tenían por momentos el doble de seguidores que el propio Milei, por ejemplo, Peluca Milei, o bueno, algunos, digamos, influencers que son muy cercanos a la figura del presidente y que le dieron mucho dinamismo a esa campaña digital, ¿no? Sobre esto hay cosas escritas que muestran
cómo esa comunidad se va formando, digamos, casi de forma estratégica, ¿no? También espontánea, ¿eh? No es para pensar acá que hay una necesariamente algo, un complot, digamos, de las redes, sino que también hubo un movimiento, digamos, genuino, espontáneo en las redes que movilizó muchísimo las publicaciones de Milei, ¿no? Entonces, esto para decir que eh, bueno, yo acá voy a mostrar algunos análisis en producción, es decir, voy a mostrar las publicaciones de Milei, pero no hay que olvidar que las publicaciones de Milei eran una porción, solo una porción, ¿no? De la cantidad de cosas que se decían, sobre Milei en las redes, dado que había una comunidad muy amplia. Entonces, yo para ordenar un poco las claves, ¿no? Bueno, o aquello que yo considero que es de alguna manera novedoso, distintivo, en todo caso interesante como pistas para seguir trabajando, organizo, ¿no? El análisis del corpus en estas cinco claves, ¿no? Estos cinco aspectos que me parecen relevantes y que son salientes, ¿no? Que a todas luces llaman la atención cuando uno analiza el corpus de las publicaciones de Milley, ¿no? Primero, un rasgo que tiene que ver con la enunciación, ¿sí? Y que tiene que ver con una modalidad enunciativa, como decíamos, muy centrada en el yo, en la primera persona, donde el, lo testimonial, digamos, pero también lo genuino, también la auto presentación de sí, es decir, la figura del propio Milei era central, ¿no? Un segundo aspecto que tiene que ver con el orden del léxico, y con la construcción, digamos, de todo un vocabulario novedoso, nuevo, de todo un campo, digamos, de creación léxica muy rico, muy vívido, que configura, ¿no? Todo un vocabulario de reacción, donde hay denominaciones, donde hay fórmulas, donde hay fórmulas que se fijan casi de forma, diríamos, ritual. Sobre esto escribimos un artículo con un colega que se llama Luciano Campetela, donde analizamos las pequeñas frases, ¿no? O sea, las pequeñas frases que son casi rituales, tienen un rol en el discurso de Milei eh, entre profético, ¿no? Y que contribuye a la construcción de esa comunidad que las repite y las repite y las repite. Por ejemplo, no sé, la fuerza de una batalla no viene de sus soldados, sino de las fuerzas del cielo, o la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Son eslóganes, son frases hechas, son pequeñas frases que Milei repite, bueno, viva la libertad carajo, y otras un poco más largas, algunas que tienen una cosa doctrinaria. Bueno, hay mucho para decir sobre eso, es decir, sobre el léxico. El tercer elemento tiene que ver con la hipertextualidad, eh, que nos va a mostrar, digamos, que las redes de Milei se muestran casi como un mosaico, ¿no? Totalmente heterogéneo, multimediático y multigenérico, donde hay distintos géneros, citas, estilos, donde la cita, el préstamo, este, la imitación misma, ¿no? Son elementos constitutivos. Un cuarto lugar tiene que ver con el uso específico que en estas redes se les da a la inteligencia artificial, ¿no? Y que contribuye a la representación, digamos, de alguna manera automatizada y memética, ¿no? Que es la lógica de los memes, llevada a la política. Y el quinto aspecto tiene que ver con el lugar de la verdad, ¿no? Que tanto se habla hoy, bueno, ¿no? La posverdad, los tiempos de desinformación como rasgos muy característicos de estos discursos. Bueno, y me pregunto ahí qué pasa con el lugar, con la verdad y la mentira, ¿no? En estos discursos, por lo menos en los del propio presidente en la campaña. Entonces, para pasar rápido al primer aspecto, digo simplemente que el dispositivo enunciativo de la campaña de Milei en las redes está centrado casi exclusivamente en la primera persona, en la figura, ¿no? Presidencial, en ese momento era candidato, pero en esa figura desdoblada, ¿no? En la que se da justamente un desdoblamiento o un solapamiento, podríamos decir, entre la persona pública y la persona privada, ¿no? Una hibridación entre la figura de Javier Milei como un candidato presidencial, miembro de un partido, y al mismo tiempo ese usuario privado, ¿no? Que
Esto se ve mucho también en Trump, ¿no? O sea, cómo estos personajes en sus redes, por ejemplo, se siguen llamando a sí mismos economistas, ¿no? Entonces, Milei cuando tuitea o cuando publica en Instagram, no lo hace como presidente. Y eso le permite jugar muchísimo también con la verdad, la mentira, con el estatus, ¿no? jurídico de eso que aparece ahí publicado. Cuando Milei publica al principio del 2025 hace un posteo que fue muy problemático porque, bueno, después resultó ser un fraude con unas criptomonedas, etcétera. ¿Cuál fue su defensa? Bueno, pero esa es mi cuenta privada. Yo ahí publiqué como usuario de Twitter, no como presidente, ¿no? Él le permite, digamos, desdoblarse enunciativamente entre un usuario privado y una figura pública, muchas veces publica como figura pública, como presidente, ¿no? Y eso le permite entonces poner una atención desmedida, ¿no? a su figura privada y al mismo tiempo mostrarse también como un usuario ordinario, ¿no? Que se comunica con su comunidad de seguidores de forma totalmente espontánea, ¿no? A ver si lo tengo acá. Hay un momento, por ejemplo, el año pasado, en el que Milei puso, bueno, charlemos, tengo 5 minutos, háganme preguntas en Twitter. Y la gente le ponía, ¿qué comes al mediodía? ¿Y te gusta tal cosa? Y el equipo de fútbol. Y él iba contestando, me gusta la milanesa, miro a la noche, Netflix, no sé, ¿no? Hace como, tiene instancias de diálogo como uno a uno con el público, con sus seguidores. Bueno, está por supuesto todo un dispositivo, ¿no? de construcción de la imagen de sí mismo, que tiene que ver con esta imagen de él como equiparable a un león, como alguien que es beligerante, que está despeinado, bueno, ya lo sabemos, ¿no? O sea, esto es algo muy, muy evidente. El uso de la motosierra. En los TikToks, en los pocos TikToks que publicó, era notable cómo la puesta en escena tenía que ver siempre con él, ¿no? En el centro, a veces de algunas multitudes, pero siempre él en el centro. Y esto en comparación, por ejemplo, con la campaña más tradicional de su adversario, Massa, que había hecho una campaña absolutamente convencional en la que él iba a actos, cortaba una cinta, se encontraba rodeado de sus colaboradores, estaba vestido de traje, ¿no? Tenía un uso de las redes sumamente instrumental, como, bueno, ¿no? como medio de transmisión o de comunicación de actos de gobierno o de campaña, ¿no? En oposición a eso, Milei aparecía él despeinado con una cámara en mano que se movía, era clarísimo quién estaba, ¿no? del otro lado de la cámara, porque a veces incluso se filmaba el propio aquel que lo estaba filmando a Milei, ¿no? Se mostraba el detrás de escena, ¿no? Era muy, muy habitual en los videos de Milei que se mostrara el detrás de escena de un Milei que estaba despojado de todo artificio, ¿no? Y al mismo tiempo teníamos imágenes como las que vemos acá en el medio y a la derecha, ¿no? Retocadas. O sea, también un Milei que era un personaje casi ¿no? de un personaje de un superhéroe, ¿no? Con toda su imagen retocada, casi como una caricatura. ¿No? De acá entra el uso, ¿no? de la inteligencia artificial como un elemento constitutivo para construir también esa imagen de superhéroe, ¿no? Que tiene mucho intertexto y juega mucho con la cultura de los videojuegos y la cultura digital. También aparecía Milei, ese yo, ¿no? de Milei como objeto del discurso, ¿no? Como un personaje, ¿no? La autoironía, la burla de sí mismo, él como personaje, él como caricatura. ¿No? Entonces en sus publicaciones podíamos ver una cantidad, digamos, como se dicen, de estas viñetas, ¿no? que eran humorísticas, donde un poco, nunca burlándose explícitamente de Milei, pero podía, digamos, hacer chistes con su figura y con esta idea de él y la motosierra, o la figura y el figurín donde aparece con la motosierra, casi caricaturizado, ¿no? Esa predominancia del yo se manifiesta también en el plano de la polémica, ¿no? ¿Por qué? Porque por supuesto que acá
ese yo, ¿no? Que aparece en el centro de la enunciación es un yo cargado de afectos y de emociones, ¿no? Entonces, esto le da lugar también a un despliegue inaudito, ¿no? De los afectos y de las emociones personales de Milei, ¿no? Y sus opiniones con respecto a quien sea, ¿no? A los periodistas, a otros partidos, a sus adversarios, ¿no? Y también da lugar a una modalidad muy particular de intercambio y de intercambio polémico, que es esto que yo en algún trabajo anterior había denominado contradestinación directa, que antes de las redes era muy inusual, ¿no? Porque la verdad es que antes de las redes los políticos, este, para dirigirse a sus contradestinatarios lo hacían en tercera persona, ¿no? Se decía, bueno, aquellos que, los que, ¿no? De manera más o menos indirecta se aludía al adversario, pero no se lo interpelaba directamente en algunos discursos políticos de los años 2000, 2010, yo trabajé sobre el de Kirchner, pero también está en Chávez y hay algunos ejemplos por ahí, empieza a aparecer esta modalidad más directa de interpelación en segunda persona, ¿no? Al adversario, ¿no? Este, el famoso You are a donkey, ¿no? Mr. Bush, ¿no? La famosa interpelación de Chávez a Bush, pero no es la única. En Argentina, Kirchner también lo hacía de manera no habitual, pero dos o tres ejemplos tenemos en los que Kirchner le decía a su adversario directamente, bueno, vos sos un ladrón, ¿no? Vos sos un delincuente, tenés que estar preso. Lo cual construye una escena enunciativa bastante peculiar, ¿no? En la que el otro está interpelado directamente, se da una especie, se abre una especie de diálogo, se le da voz, ¿no? Al otro, aunque no es un diálogo verdadero, y además, bueno, es mucho más amenazante, hay una invasión, ¿no? También de la imagen del otro, del terreno del otro. Bueno, esto en las redes, por supuesto, con la posibilidad de la respuesta con cita, del reply, ¿no? Sobre todo en Twitter, esto se abre, digamos, de una manera fenomenal y ya directamente los políticos se pueden interpelar mutuamente, arrobándose o respondiéndose directamente, ¿no? Mediante cita. Entonces tenemos un montón de ejemplos durante la campaña en los que Milei directamente interpela a Massa, que era su adversario, ¿no? Y le dice, empobrecedor, mentiroso, mira qué rápido se te cayó la careta, ¿no? De una manera que crea una escena, ¿no? De mayor violencia discursiva que si hablara en tercera persona, ¿no? Bueno, los que dicen que, ¿no? Directamente ahí se da una confrontación uno a uno, en la que muchas veces además los políticos después responden, ¿no? Y se dan estas confrontaciones tan hoy comunes en las redes. Bien, el segundo aspecto que tiene que ver con el léxico, lo voy a tocar muy por encima porque es todo un campo para trabajar. Acá está Pablo, que está trabajando también sobre estos temas, y Henry, digamos, a muchos nos está interesando, me parece, volver al léxico y volver al modo en que el léxico condensa, ¿no? Los grandes asuntos de la época y cómo estas derechas, en particular en algunos trabajos que vengo escribiendo con Laura Calabrese, estamos tratando de retracer, digamos, ¿no? De recorrer o recomponer la circulación, ¿no? Transnacional, además, de muchísimas fórmulas, eslogans, em, sintagmas, ¿no? Que se van instalando de manera totalmente hegemónica. Trabajamos con Laura, por ejemplo, Casta, ¿no? Que en el caso de Milei fue, bueno, el sintagma, digamos, absolutamente exitoso que dividió a la sociedad en dos y que logró, digamos, de forma transversal a los partidos, de forma transversal a la izquierda y a la derecha, partir la sociedad, hacer una partición novedosa, ¿no? De la sociedad, ¿no? La idea de casta. Bueno, la noción de casta viene de la izquierda española, después pasó a la de española e italiana, ¿no? Porque se usó por Cinque Stelle, primero en Italia, después lo toma Podemos en España, para denunciar a las oligarquías que se apropian del Estado, ¿no? Luego pasa a Vox y de ahí llega a Argentina, ¿no? Con un éxito fenomenal. No así wokismo, que en Francia, en Europa y en Estados Unidos también ha tenido un éxito increíble. Bueno, el trabajo de ese lexema wokismo en Argentina no tuvo, ¿no? El mismo impacto.
Yo he trabajado también sobre esta idea de wokismo y cómo Milei trató de importar ese concepto sin mucho éxito, porque ya estaba Casta. Realmente Casta es mucho más pregnante, permite decir lo mismo que wokismo, pero más aún, ¿no? Porque Casta lo que dice es, no solo son privilegiados, que detentan el discurso hegemónico, políticamente correcto, que están en las universidades y son progresistas, sino que además están anclados en el Estado y viven del Estado. Entonces es una denuncia que es moral y al mismo tiempo es económica, ¿no? O sea, hay que recortar el Estado y de esa manera vamos a sacarnos a toda esta casta de encima, que además son progres, son woke, son pero no solo eso, ¿no? Son más que eso, son progres, woke y además abusan del Estado porque viven de nuestros impuestos, ¿no? Es decir, él está hablando ahí de los políticos tradicionales, de los feminismos, de los investigadores, de los universitarios este, que, que tienen esa doble condición, ¿no? Es decir, la de ser woke y la de ser además un estamento, ¿no? Que en Argentina está, según este discurso, anclado en el Estado. Eh, pero bueno, hay mucho para trabajar sobre progre, sobre woke, batalla cultural ni hablar, ¿no? Batalla cultural como esa importación transideológica, es decir, que viene de la izquierda, ¿no? Del léxico de Gramsci y que eh, los intelectuales de Milei traen al campo de la derecha y se apropian de manera muy exitosa también. Después me interesaba ver este tipo de formulaciones, bienvenidos a Peronia, ¿no? Que se asemejan a esto de Wokistán, a la idea de ¿no? Un nombre propio, la idea de el nombre de un país, ¿no? De un lugar en el cual reina o domina, ¿no? Lo woke o el peronismo, ¿no? En el caso de Argentina, con este simbolito donde aparece, ¿no? Siempre marcada esta hipocresía, ¿no? O sea, los peronistas, los wokes, la casta dicen que defienden derechos, pero en el fondo viven del Estado, son hipócritas, están financiados por grandes eh, financistas internacionales y son el discurso hegemónico. Y hay que, por supuesto, contra ellos dar la batalla cultural, ¿no? Bueno, hay mucho para trabajar sobre esto, me parece muy interesante y como les decía, están también los eslogans y las fórmulas, ¿no? de Milei que trabajamos en este artículo con Lucho Campetela, que están muy buenas porque tiene esta cosa religiosa también, ¿no? O sea, bueno, al final de cada acto, viva la libertad, carajo, las fuerzas del cielo, y todos los eslogans y las frases, las pequeñas frases que Milei repite, a veces las extrae de la Biblia, a veces las extrae de un libro de economía de Rothbard, donde saca la definición de liberalismo. El liberalismo es el respeto irrestricto de los derechos, de no sé qué, ¿no? Y lo repite y lo repite y lo repite y sus seguidores lo repiten también como casi como un mantra, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un campo muy interesante porque las derechas efectivamente trabajan muchísimo sobre el léxico. Voy al tercer aspecto que tiene que ver con lo hipertextual. Bueno, si han leído los trabajos de Pavot sobre los tecnodiscursos, el rasgo, ¿no? constitutivo de los discursos en línea es su carácter de hiper, hipervínculo, ¿no? El hecho de que están necesariamente en red, ¿no? Por supuesto. Eso implica, digamos, escribir en línea, ¿no? O escribir este, o, o manejarse, digamos, en la web. Y es que todos los discursos nos llevan a otro lado, necesariamente. Siempre hay hipervínculos y links que nos llevan y nos reenvían a otras situaciones de enunciación, a otros discursos. Eso es propio del discurso digital, digamos, no hay una originalidad acá. Cualquiera digamos, que postee en Internet sabe que su discurso está, por naturaleza, va a estar por definición expuesto a los hipervínculos. Eh, Ahora, a mí me parece que en el caso de Milei, y vuelvo a insistir, cuando uno compara con las redes de políticos más tradicionales, esa hipertextualidad está explotada a un nivel estrambótico. Es decir, uno mira solamente el feed, ¿no? del Instagram de Milei y lo que encontramos es un mosaico absolutamente hipertextual, hipermediático, en el sentido de que hay distintos tipos de textos, distintos tipos de géneros y otros medios, reenvíos a otros medios tradicionales, a otras redes, como decía antes, ¿no? que muestran que Milei muy pocas veces habla él solo, por sí mismo, ¿no? Es decir,
prácticamente en el 70% de los tweets, por lo menos, hay citas, hay reenvío, hay una lógica, ¿no? Del hipervínculo o del link con otra situación de enunciación, ¿no? Además de que tiene esta característica de multigénero, ¿no? O sea, podemos encontrar una cita a la Torá, un fragmento de Rothbard, una historieta, una foto de él con su familia y una foto institucional, ¿no? O bueno, un video institucional, ¿no? Es sumamente ecléctico lo que presentan las redes de Milei. Y esta hipertextualidad se da también en el plano, ¿no? De la mímesis, o sea, en el orden de la cita y la copia, ¿no? Es decir, acá hay también, ¿no? Para trabajar todo un abanico o grados, ¿no? Grados de citación, grados de hiper e intertextualidad, es decir, hasta qué punto cuando Milei, por ejemplo, decide hacer un nuevo icono, que es un nuevo escudito, ¿no? De la presidencia de la nación, porque rediseña absolutamente todo el diseño gráfico, ¿no? Este, de la presidencia y del gobierno, y lo hace imitando, ¿no? Y tomando como referencia el modelo norteamericano, cuando Milei decide cambiar completamente la puesta en escena del discurso de Asunción y lo hace tomando como ejemplo el discurso del State of the Union de Estados Unidos y muchísimos otros ejemplos, ¿no? Tenemos a Milei en ropa de guerra, camuflada, yendo a una campaña también, o bueno, imitando directamente a Trump, haciendo un gesto muy parecido. ¿De qué modo esa imitación, esa copia, bueno, que hay de propio y que hay de intertextual? También hay algo del orden del homenaje, ¿no? Y sobre todo lo interesante es que acá no hay disimulo, ¿no? Y hacia ahí quiero ir cuando hablemos de la verdad. O sea, me parece muy relevante, ¿no? Que en esta copia deliberada o en esta mímesis deliberada, el, este, el discurso oficial no intente disimular, ¿no? Que hay una copia, ¿no? Entonces uno podría decir, hay algo del orden del homenaje, del intertexto, este, que se muestra tal como es. Lo hipertextual se manifiesta también en lo que les decía, ¿no? En el grado de, o en la intensa y profusa cantidad de citaciones, de citas, ¿no? O de importación. Entre esas tweets que yo analicé, yo veía que el 80% tienen este carácter hipertextual en un sentido amplio, ¿no? Ya sea porque son eh, estoy hablando de tweets, ¿no? Cosas traídas de otras redes o medios, ya sea porque él pone en su Twitter cosas de Instagram o cosas de la tele o cosas de entrevistas en la radio, ya sea porque cita, ¿no? Porque cita a los macabeos, como se ve acá a la derecha, o porque cita a Hayek, ¿no? Es decir, Milei siempre habla a través de otros o de otras redes o de otros discursos, ¿no? O sea, son muy pocos los tweets de Milei en los que el enunciador y la fuente, digamos, última de la enunciación es él, ¿no? Siempre hay este, un macro enunciador, ¿no? Que está de alguna manera atrás de su palabra, sosteniendo, soportando esa puesta en escena. Em, Bien. Avanzo al cuarto aspecto, que es el que tiene que ver con la enunciación memética, ¿no? Bueno, se sabe, los memes son el artefacto de Internet por excelencia. En Internet se habla con memes, es algo, digamos, también propio de la lógica de la web, en la medida en que permite, ¿no? Condensar el meme en una misma pieza gráfica, audiovisual, elementos de la cultura, ¿no? Digital que al mismo tiempo, ¿no? Se anclan en la coyuntura, para cuya interpretación es necesario además conocer tener una gran cantidad de cultura, ¿no? Digital, ¿no? Muchas veces nos perdemos el sentido de los memes o el chiste, porque no terminamos de conocer. Entonces, hay algo de esa lógica del meme que está muy presente
en las publicaciones de Milei durante la campaña. Después la comunidad mileísta hace uso y abuso, ¿no? Pero como yo estaba acá trabajando sobre los posteos del propio presidente, me interesó también mostrar cómo él mismo, ¿no? Postea o repostea estas piezas que tienen la lógica del meme, pero llevada a su paroxismo. ¿Por qué? Porque están hechas con inteligencia artificial. La inteligencia artificial de alguna manera reúne, ¿no? El total o la totalidad del saber colectivo y de los estereotipos, ¿no? Porque hay algo del estereotipo que está muy, muy presente en los productos realizados con inteligencia artificial, donde estas representaciones, en este caso de él mismo como un león, y de, por ejemplo, el pueblo argentino como un conjunto de ratas, ¿no? Aparecen, bueno, ¿no? Como estereotipadas, bajo un formato más realista o más naif, como en el caso de la izquierda. Y me pareció interesante porque el posteo en el que Milei, representado como un león, está abrazando un pato, fue el posteo que más, más likes y más retweets o más reposteos tuvo. O sea, fue el que más engagement e interacciones generó durante la campaña. Fue un posteo muy importante donde Milei, de alguna manera, anunció que después de la primera vuelta, antes del balotaje, se iba a unir con Patricia Bullrich, que había sido una de sus rivales hasta el día anterior, en una alianza de, bueno, la derecha más radical de Milei con esta derecha más moderada encarnada por Patricia Bullrich. Entonces, ese anuncio, que es un anuncio de gran relevancia para la política, ¿no? Donde está diciendo, bueno, dos partidos se van a juntar en vistas de ganar, ¿no? El balotaje, lo hace de esta forma, ¿no? Con este dibujito en el que el león abraza al pato, pato porque este personaje se llama Patricia Bullrich y le dicen Pato Bullrich, de una manera absolutamente bueno, ingenua, ¿no? El pato, ¿no? Y literal también, ¿no? Muy propio también de la IA, ¿no? O sea, haceme un pato y pone un patito, este, ¿no? Bueno, y con esta lógica o sí, esta estética, uno diría medio, medio ingenua, medio infantil, ¿no? Que contrasta con el león de la derecha, donde tiene una pretensión más realista. Em, pero hay mucho más, ¿no? Muchos más ejemplos de uso de redes sociales durante la campaña. Tenemos este posteo de Victoria Villarroel, que es la candidata a vicepresidenta de Milei, disfrazada como una superheroína. No está en las redes de Milei, está en uno de los seguidores, pero lo tomé porque me pareció representativo, ¿no? Donde aparece este interdiscurso permanente de los juegos, de los videojuegos y de la ciencia ficción, ¿no? Que es muy propia de la cultura digital, que muestran, ¿no? Cómo, de nuevo, la IA o los memes, que también están de alguna manera realizados bajo un formato de montaje, montaje digital, permiten construir, ¿no? Esta representación, si uno quiere, memética, donde estas unidades de imitaciones, ¿no? Que resultan de la transformación, la variación o la repetición de imágenes ya existentes, se propagan de manera absolutamente viral, tienen un anclaje en la cultura popular, tienen un carácter sumamente hipertextual, permiten, ¿no? El desvío del sentido, y también le dan un registro lúdico, satírico o más serio en algunos casos, pero sobre todo, digamos, más bien lúdico a la enunciación, ¿no? Y acá voy llegando ya al final, que es lo que me parece que quiero dejar más para la discusión, que tiene que ver con este último punto, que es la puesta en crisis, la puesta en cuestión, digamos, de los límites entre la verdad y la mentira, ¿no? Obviamente acá estamos en un dominio de publicaciones donde ya nos ubicamos, ¿no? Como en toda la lógica de los memes, en un campo que está más allá de la verdad, ¿no? No pretenden ser verdaderos los memes, más bien son piezas de montaje, piezas, digamos, ficcionadas o que instauran un universo de ficción, ¿no? Donde la candidata a vicepresidenta es una superheroína, donde Milei está retocado y es un gran galán, o donde Milei, acá en esta publicación donde aparece Milei imitando a, ¿cómo se llama? No me sale acá el nombre de, este,
bueno, de esos dibujos animados japoneses, ¿no? Y lucha contra toda la casta. Si ustedes ven acá los personajitos con los que él lucha, son todos los personajes, digamos, ¿no? De la casta, lo que él llamaba la casta argentina o la casta política, ¿no? Entonces, no, por supuesto, acá no hay mentira, tampoco hay verdad, hay digamos, un dominio, digamos, que tiene que ver con la ficción, con la puesta en escena, digamos, de este imaginario de la ciencia ficción incluso, que nos sitúan, como decía hace un rato, más allá, ¿no? De la verdad y la mentira. Por supuesto que también hay mentiras, ¿no? Las hubo, donde también la inteligencia artificial tuvo su lugar, aunque son mentiras a medias, ¿no? O sea, hay tergiversación, hay descontextualización, ¿no? Todas las variantes de la posverdad que conocemos estuvieron en esta campaña. Por ejemplo, Milei tomando una foto que había sido de una manifestación por el orgullo gay, como si fuera una foto de apoyo a su campaña, que se desmintió muy rápidamente. Un video también de deepfake, donde todavía además poco elaborado, porque bueno, fue hace 2 años, 3 años esto, y todavía las herramientas no eran muy desarrolladas. Entonces aparecía el adversario en un video muy mal hecho, aparentemente tomando cocaína, ¿no? Tuvo mucha circulación, sobre todo en Facebook. ¿No? O sea, hubo también campañas de desinformación y campañas de posverdad, pero siempre en este terreno un poco resbaladizo entre la verdad, la mentira y la construcción de una ficción muy poco verosímil también, ¿no? Porque hay que decir que estos videos, si bien se compartieron mucho, este, no son verosímiles, ¿no? Hay estudios también que trabajan sobre la recepción de la posverdad y dicen, "Bueno, la gente mira un video de bueno, puede ser que algunos logren engañar, pero en general no están destinados a engañar, están destinados a reforzar a la propia comunidad, a construir, ¿no? Como toda una lógica del bullying, ¿no? Dentro de la propia comunidad. Y sí, a construir imaginarios, ¿no? Entre ficcionados y sí, y posverdaderos, ¿no? Entonces yo acá para terminar traigo esta pregunta, ¿no? Acerca de la verdad y la mentira, ¿no? Podemos escandalizarnos, por supuesto, y decir estos tipos mienten, inventan, ponen cosas, tergiversan los datos, lo hacen, tergiversan las estadísticas o destacan lo que les conviene, ¿no? Algo que, por supuesto, la política ha hecho toda la vida, no habría algo nuevo en eso. Pero además el uso de la inteligencia artificial les permite, ¿no? Hacer tergiversaciones más realistas. Em, Ahora bien, lo que observamos, digamos, en estos discursos es que, además de hacer todas esas cosas, se trata de un discurso que no disimula, ¿no? Su carácter mentiroso, o que por lo menos no intenta ocultar que miente, o que por lo menos hace del disfraz una bandera, ¿no? Yo pongo estos ejemplos en los que Milei, ya antes de ser candidato, se mostraba muy cercano al mundo del cosplay. Él empezó, digamos, como siendo muy fanático del cosplay. Esta mujer rubia que aparece acá, que se llama Lilia Lemoine, es su asesora, su maquilladora, y es una experta en cosplay y ahora es diputada. Y hay una anécdota muy ilustrativa de Lilia Lemoine, en una entrevista que ella dio en la tele, en ese periodo de la campaña, donde le preguntaron, ¿no? Bueno, pero ¿qué es eso del cosplay? ¿A qué te dedicás vos? Bueno, le dice, el cosplay responde ella, ¿no? Es jugar con disfraces, como cuando éramos chicos, pero bueno, más caros. ¿Y de qué te disfrazás, vos? Bueno, yo me disfrazo de todo lo que mis fans o mis clientes me pidan. En este momento, por ejemplo, estoy disfrazada de candidata a diputada, dice, ¿no? Lo dice acá en el subtítulo del video. Lo dice en la tele, en plena campaña, ¿no? Dando cuenta de este rasgo que a mí me parece muy, muy interesante, que es que ellos pueden mentir o decir la verdad, pueden disfrazarse, retocar las fotos, tergiversar datos, pero en todo caso no es un rasgo que sea para este discurso vergonzante, más bien al revés, es una bandera, ¿no? Ellos hacen del disfraz una bandera y casi un arma de guerra, ¿no? Es como si dijeran, bueno, todo el mundo es mentira.
¿no? Hay una denuncia atrás de eso, ¿no? La política es mentira, nos han engañado toda la vida, la política es una gran puesta en escena, entonces nosotros hacemos explícita la puesta en escena, ¿no? Y podemos entonces deliberadamente publicar cosas que ni siquiera son verosímiles, ¿no? Por eso digo que es más allá del verosímil, ¿no? No es solo más allá de la verdad, hay un más allá del verosímil que me parece interesante para pensar los tiempos que corren, ¿no? Y que vienen muy de la mano también con la proliferación de lo que algunos autores llaman el cinismo, ¿no? O sea, el cinismo que ya es un paso más allá de la hipocresía, ¿no? Porque la hipocresía en el fondo es, bueno, disimular una mentira, ¿no? Acá no se disimula la mentira, sino que hay un juego permanente con los límites entre la verdad, la mentira, la ficción y la puesta en escena que me parece que más allá digamos, del análisis de los discursos específicos, ¿no? de las derechas, dice el clima de época y nos invitan a pensar sobre nuestros tiempos, ¿no? Y sobre cómo el discurso político se despliega en una subjetividad bastante novedosa. Bien, yo quiero terminar, no sé si tengo, Henry, dos minutitos más. Sí, sí, claro. Con esta idea, que es algo que tengo tratando de pensar, me parece que quizás este, puede ser interesante, puede ser tirada de los pelos, la tengo que trabajar más, pero que tiene que ver con pensar estos nuevos tiempos y cómo, digamos, los discursos y la política en las redes se ponen en escena, cómo esa puesta en escena da cuenta de un nuevo, digamos, de un nuevo modo, digamos, de puesta en escena de lo político y de lo estético que estuve pensando, o trabajé en algunos textos como barroquismo digital o como verdad barroca, ¿no? Algo del orden de lo barroco, ¿no? Como un revival, ¿no? De una subjetividad, de un modo, digamos, de decir, de un modo de concebir la verdad y de mostrar la verdad que Cynthia Fleury recientemente también, ¿no? Inscribió en el orden de lo grotesco, de lo ubuesco, dice ella, ¿no? Que tiene que ver con estos líderes, ¿no? Ubuescos en términos de Foucault, pero que en términos de estilo se visualiza, ¿no? Por un lado en esto propio del barroco, que es el estilo, ¿no? Sobrecargado, ornamentado, ultra ornamentado, ¿no? Que es algo que vimos y que se ve en las redes de estos políticos. Pero también en esta disolución, ¿no? De los planos de la verdad y la ficción, la realidad del sueño, la apariencia y la esencia, ¿no? Que es muy propia del barroco, se ve en Calderón de la Barca, se ve en el Quijote, se ve en muchísimas obras, digamos, del barroco, donde la distinción entre la realidad y la ficción, o la realidad y el sueño, o lo que se ve, ¿no? Tiene más, la apariencia es más verdadera que finalmente lo que está detrás. Ahí me parece que hay un juego, digamos, muy barroco. Y por último, en esta lógica grotesca, ¿no? Propia del carnaval, que supone también, ¿no? Una inversión de los planos, ¿no? De lo bajo y lo alto, de lo elevado y lo plebeyo, de lo sagrado y lo profano, ¿no? Una elevación de lo profano, de lo plebeyo, de lo bajo, ¿no? En las publicaciones, en el modo de traer, ¿no? Al pueblo, en el modo de traer la violencia discursiva al centro, ¿no? del discurso político. Estas dos ilustraciones son interesantes porque son dos pinturas que hizo una pintora que se llama Verónica Gómez, que Milei censuró. O sea, no le gustaron, no son explícitamente sobre Milei, pero son muy barrocas y aparecen alusiones ahí, ¿no? A un perro, bueno, a una rubia que podría ser la hermana de Milei. Es alusivo y Milei decidió quitar esta muestra de una presentación que había en Argentina, y me parece que son ilustrativas de este carácter barroco, barroquista del gobierno. Bien, muchas gracias. Acá les muestro la tapa del libro y dos notitas de que salieron en Anfibia, digo que no son tan académicas, donde algunas de estas cosas dijimos con algunos colegas, pero bueno, abierta a escucharlos si tienen algún comentario para hacer y bueno, y muchas gracias por su escucha atenta.
Muchas gracias, Sol, por esa presentación muy interesante que nos permite precisamente abordar estas temáticas que nos interesan a muchos, ¿no? Así que voy a dejar las preguntas primero a las personas que están con nosotros hoy en día y luego pasaré yo a mis comentarios. ¿Te parece, Sol? Vale. ¿Preguntas, comentarios? Sí, ¿me escuchan? Sí, bueno, primero que nada felicitar a Soledad, que estuvo muy buena la presentación. Y, y hay varias cosas muy interesantes que comentar y que me gustaría si te puedes referir un poquito más, tú lo mencionaste, al término casta, que entiendo que lo estudiaste con Laura Calabrese, pero específicamente, ¿qué estudiaste ahí? ¿Fue el recorrido de este sintagma nominal o las conexiones y las reapropiaciones y los desplazamientos de sentido que tiene después? Bien, gracias, Pablo. Sí, sí, es re interesante la circulación de casta porque sí, o sea, trabajamos primero el origen, ¿no? Del término, el origen etimológico, es decir, bueno, de dónde viene, ¿no? O sea, cuál es su significado en el diccionario. Después, los orígenes, digamos, discursivos, es decir, cómo empieza a circular en el campo político, en la izquierda italiana primero, en la izquierda eh, española luego, cómo ese término empieza a ser reapropiado y discutido en España a partir de la apropiación que hace Vox, ¿no? De ese término y por supuesto, la resemantización, ¿no? La resignificación de ese término que mantiene, ¿no? El sema de la división, ¿no? En castas y de sectores que son privilegiados e inamovibles, o sea, la idea del privilegio, ¿no? Y lo inamovible se mantiene, ¿no? Casta es un sector de la sociedad que tiene privilegios y que es inamovible, ¿no? Y que no lo mueve nadie, ¿no? Y que tiene y que tiene un carácter aristocrático en ese sentido, ¿no? Porque no hay movilidad de ningún tipo. Eh, y luego, ¿cómo entra en el discurso político argentino? Primero, como un discurso, como un sintagma nominal que se usa entre comillas, entonces trabajamos en la prensa y en Twitter, ¿no? Como al principio, Milei lo usaba sin comillas, pero todos los demás lo usaban con comillas, ¿no? Es decir, manteniendo esa distancia enunciativa, ¿no? Y glosando, ¿no? Entonces la prensa explicando, ¿no? En enunciados definicionales, bueno, la casta, ¿qué quiere decir Milei cuando habla de casta, ¿no? ¿Qué es la casta de la que habla Milei? Y la comilla, y el progresivo pasaje a su estatuto de fórmula, porque ahí sí, digamos, hablamos de fórmula, cuando el término pasa a ser apropiado por todo el campo político, derecha, izquierda, arriba, abajo, es decir, cuando el término empieza a usarse sin comillas y por todo el espectro político, ¿no? Entonces, hay una apropiación y una asunción, digamos, del sentido, ¿no? Tal vez no del referente, tal vez el referente para los distintos campos de la política son distintos, ¿no? Es decir, pero también hoy el progresismo, la izquierda, los discursos que se oponen a Milei usan el término casta para impugnar lo que él mismo, en todo caso, sostiene, ¿no? La idea, bueno, viniste a discutir con la casta y vos ahora sos casta o sos más casta que nunca. O, por ejemplo, en organismos públicos, carteles que dicen, acá no hay casta, ¿no? Es decir, asumiendo plenamente el concepto, el sentido, y muchas veces el referente también. Es decir, bueno, entendemos que hay algo que es la casta, coincidimos en que hay una casta política de privilegiados que están en el Estado, en todo caso, nosotros no somos eso, pero ¿no? El término circula de manera totalmente fluida y asumida por todo el campo político, sin comillas, insisto, y sin discusión. Digamos, ¿no? Ya no es objeto de la polémica. En ese sentido, digamos, se puede decir que es un pasaje obligado. Hoy en día no se puede hablar, digamos, de política sin pasar por ese término, en el sentido de que es el término que estableció el clivaje en Argentina, ¿no? Entre nosotros y ellos, porque la casta puede incluir gente de izquierda, gente de derecha, gente de partidos, de distintos partidos, gente del mundo público y privado, ¿no? Es decir,
la casta ya es, ¿no? Es un sintagma denominativo, ¿no? Que permite construir un colectivo, ¿no? Heterodenominativo porque construye un colectivo que es identificable, ¿no? Y por todos. Después, bueno, hay discusiones sobre el referente, bueno, este sí, este no, yo no soy casta porque, bueno, cobro muy poca plata, entonces no me trabajo en el Estado, pero no puedo considerarme de la casta porque mi sueldo es muy bajo, pero uso el término, ¿no? Es decir, y asumo el sentido pleno del término. En ese sentido digo que fue muy exitoso. Woke no funcionó igual. Woke, Milei lo pronunció en algunos foros internacionales y quedó en la fase metadiscursiva, es decir, si mirás la prensa, toda la prensa tratando de entender qué es woke, qué significa wokismo, a qué se refiere Milei cuando dice wokismo, ¿no? Bueno, mucho metadiscurso y mucho, bueno, discurso irónico. Para mí woke, decía en un tuit, por ejemplo, es el plato de fideos, no sé, digo, mucho chiste, mucha ironía, usos distanciados y mucho metadiscurso, pero no hay apropiación del término. Es decir, ni siquiera los libertarios usan woke, ¿sí? Lo pueden usar de forma irónica, pero todavía hay distanciamiento con ese término. Sí, antes de darle la palabra a Nicolás, me parece muy interesante eso, tu respuesta y ver precisamente que podemos estudiar y que ese ciclo de vida de ciertos sintagmas que finalmente van a fijarse en el discurso político y que dan nacimiento a esas fórmulas o no, pueden ser estables o no, o simplemente ser sintagmas efímeros que aparecen en un momento dado en el discurso y que no cristalizan finalmente, ¿vale? Pero me parece muy interesante eso. Exacto. Sí, Nicolás. Casta es un ejemplo además muy justo para pensar eso. Sí, Nicolás. Sí, bueno, gracias. No sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan, no? Sí, 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 yo sí. Ok, gracias. Bueno, primero agradecer y reconocer lo potente para mí de la ponencia de la doctora Montero, muy, muy interesante, muy estimulante, particularmente hoy día en Chile, ¿ah? Claro. Que algo de este discurso va a adquirir un estatus oficial. Sabemos que Kast en sí mismo, a nivel de autoidentificación, no es un libertario, lo era Kaiser, lo es Kaiser, pero esa fuerza también va a ser parte del gobierno en Chile. Entonces, Ujú. ahí cobra una contingencia de interés también, por cierto. Yo tengo tres pequeñas observaciones que tienen que ver justamente con la expresión discurso político libertario. Lo primero que tiene que ver con discurso y que yo señalaría en el ámbito del método, que a mí me parece muy interesante el tratamiento que se ha expuesto acá en cuanto a que si bien se tocan cuestiones que uno de algún modo rotularía como multimodales y también multimediales, eso se Ujú. hace en función de una hermenéutica que tiene que ver con el discurso, de una hermenéutica verbal al final. No digo que se agote allí, por lo menos en mi caso, la crítica que uno tiene cuando uno ve análisis multimodal es que es que un poco hay un quedarse pegado con algunas cuestiones de semiótica más bien estética, que a la larga, cuando uno va despejando, terminan siempre en el discurso. Son elementos complementarios del análisis de discurso en sentido más verbal y escrito. Pero bueno, eso a mí me parece muy potente acá, como reditúa lo multimodal, si me permite el rótulo, en función del análisis del discurso, del estudio del discurso, ¿no? Es una cuestión. Lo otro, en cuanto a lo político, claro, yo lo señalaba la doctora Montero en un comienzo cuando aludía a algunos referentes y hablaba de Verón. Cuando hablamos claro, pensamos, por ejemplo, en la palabra adversativa o, en fin, esto, Claro, esto de que siempre hay un paradestinatario, ¿cierto? Hay un contradestinatario. Estoy pensando en la construcción del otro, en la construcción del claro, otro. Estoy pensando en que esta puesta en escena virtual, digital, de estos ex de Twitter de Milei, ¿a dónde van? ¿Cuál es el público en definitiva pensado desde el origen? Si es efectivamente ampliar el campo, ampliar la influencia, o es para los convencidos, es leerse la suerte entre gitanos. ujú, Me gustaría escuchar algo respecto de si esa reflexión es parte, ¿no? Y lo último tiene que ver con justamente el libertario, ¿no?
con la reapropiación de un término de larga tradición, digamos, y que está No, vinculado incluso al vamos, anarquismo, ¿no? Que hoy día también vamos se le escuchando la reivindica Alejandra desde la ese conferencia. campo. ¿Me escuchan? Sí. Desde ese campo político, digamos, ¿no? Entonces, cómo cambian el signo de un modo tan radical? Cómo, cómo se, eh, ¿cómo se da aquello? Pienso también, de hecho, un caso paralelo tiene que ver con el uso del rótulo, un uso muy libre del rótulo del significante fascista aplicado a la izquierda, a los comunistas, de hecho, tradicionalmente considerados antifascistas, ¿no? Y cómo van en ese tratamiento, van convirtiendo estos significantes, sabemos, y lo dice Laclau, ¿no? En vacíos, ¿no? En flotantes, ¿no? Entonces, esas tres cuestiones, lo referiendo al método, el reconocimiento de lo del método, lo político aquí, en la construcción del otro aquí, y esta también, esta renovación de libertario en particular. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí. Lo multimodal. Yo no soy experta realmente en discurso multimodal. Me siento muy en deuda, digamos, con ese campo, pero al mismo tiempo siento que es imposible abordar esto solo desde lo verbal. Digamos, no tengo herramientas sistemáticas, ¿no? O sea, lo que puedo decir es que, bueno, trabajo con memes, trabajo, sí, con memes audiovisuales, trabajo con deepfakes, ¿no? Cuyo sentido, digamos, está cifrado prácticamente de forma exclusiva, digamos, en lo multimodal, ¿no? Muchas veces el contenido de lo dicho no es nada relevante. Y ahí es donde voy a la cuestión del destinatario, ¿no? O sea, yo creo que es lo multimodal y es justamente esta dimensión, digamos, audiovisual de estos discursos la que permite establecer un lazo sumamente, digamos, de lealtad o de fidelidad con su propio público. Es decir, hay un público ahí que no voy a decir que son solo jóvenes, millennials, varones, pero se activa, ¿no? Toda una memoria y una lógica, digamos, comunitaria, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, de la ciencia ficción, con la deep web, digamos, ¿no? Con todo un conjunto de discursos que incluso a uno se le pierden a veces, ¿no? Por la edad que tenemos, porque quizás no conocemos las referencias. Esto del cosplay, ¿no? O sea, a mí me parecía siempre algo marginal. Bueno, no, hay todo un universo, ¿no? que lee eso de manera muy, muy natural como parte de una cultura, digamos, política y digital actual. Y a mí lo de los destinatarios me interesa también para pensar las deepfake o las fake news, ¿no? Yo me peleo bastante con los autores que ponen el grito en el cielo con las fake news, en el sentido de que todavía quizás, a ver, cuando evolucione la técnica, podamos encontrarnos frente a fake news muy realistas y realmente se genere el efecto de confusión, ¿no? Pero para mí lo que hay que ver en las fake news es el gesto, ¿no? O sea, justamente este, es el mensaje a un destinatario al que le estás diciendo, mira, esto podría pasar, o esto podría ser así, o esto, mira que tenemos esta herramienta, también un gesto de amenaza, ¿no? Hacia el adversario, que podría ser, bueno, mira, puedo inventar lo que sea de vos, puedo lanzar a circular, ¿no? Como un rumor, ¿no? En ese sentido, las fake news no tienen mucha diferencia con el rumor, solo que, bueno, ahora se viralizan más, ¿no? Pero entonces me parece interesante las fake news o las deepfake como estrategias de consolidación de las comunidades digitales, más que como estrategias este, mm, ¿no? de disruptivas o polémicas o de desacreditación del adversario, ¿no? Me parece que crean un efecto ¿no? Hay un término en inglés, creo que es el gossip, no sé qué, ¿no? Como este efecto de hablar todos de lo mismo, ¿no? El efecto del bullying, del chusmerío, del rumor, ¿no? Finalmente, ¿no? Cuando en una comunidad se empieza a generar un rumor y es más para goce de los propios que para otra cosa, ¿no? Y por supuesto, para reforzar y para activar esa comunidad. Y es muy visible cómo las comunidades libertarias además activan las fake news de una manera muy potente, ¿no? En esta campaña, en el 2025, hubo dos o tres fake news que tuvieron una activación enorme por parte de los libertarios,
el campo peronista está muy atrás en eso, no lo hacen, no sé, no tienen las herramientas o no tienen tantos trolls o no tienen tantos seguidores, entonces las fake news construidas desde el lado del peronismo han sido muy poco exitosas. Las fake news que ellos construyen son súper exitosas en términos de circulación interna entre ellos. ¿No? Y bueno, algún efecto tendrán. Ahí me parece que hay un trabajo de recepción muy interesante para hacer, porque estos discursos no se pueden entender solo en producción. Yo creo que hay mucho para hacer en recepción y para ver qué efectos tienen, qué impactos tienen estos discursos, la ridiculización, la violencia, bueno, cómo funciona todo eso en la cabeza de un votante, ¿no? Y después sobre lo libertario, bueno, eso ya sí es algo mucho más doctrinario, creo, ¿no? Hay algo, porque Milei tiene este aspecto, ¿no? Este ejército de las redes que es muy activo, y después tiene otro ejército, que es el ejército de los intelectuales orgánicos, ¿no? Porque, por supuesto, que tiene intelectuales orgánicos, entre los cuales está Laje, está Kaiser, el chileno, ¿no? Y bueno, y otros que tienen realmente una doctrina, ¿no? Y ahí hay un trabajo doctrinario muy interesante de relectura de los textos clásicos, ya sea del marxismo del postestructuralismo, como de los textos clásicos del liberalismo, donde, bueno, hay una doctrina, ¿no? Y que cristaliza también en estos discursos de los que hablábamos, por ejemplo, en los eslóganes, en las fórmulas, en las frases, en las pequeñas frases, ¿no? Donde se intenta machacar e instalar doctrina liberal, doctrina libertaria. Entonces yo ahí creo que hay un trabajo interesante, más de historia de las ideas, para hacer sobre, bueno, cómo circula este sintagma o este concepto, ¿no? Un concepto político el concepto del el libertarianismo o lo libertario, en la propia trayectoria intelectual no voy a decir de Milei, pero por lo menos de los intelectuales de Milei, ¿no? Que leen a Rothbard, que leen a Hayek, que leen a los libertarios de una forma, muchos dicen, errada, pero se suda en todo caso, ¿no? Hay un interés ahí por releer a esos clásicos y hacer algo con eso. Va a analizarlo, probablemente hacer una lectura mucho más de divulgación, pero que es muy operativa, porque Milei construyó, ¿no? Logró instalar esta idea de soy el primer presidente liberal libertario de la humanidad. Así se define a sí mismo, ¿no? Esa es una de las frases. Soy el primer presidente liberal libertario del mundo, de la humanidad. ¿No? O sea, como un signo totalmente identitario, el de su libertarianismo. Muchas gracias. Vale. María Laura. Sí, muchas gracias. Bueno, mil gracias, Soledad, por esta conferencia tan rica y tan amplia. Yo quería también, me interesaron los mismos puntos que mi colega, pero a lo mejor desde otro ángulo. Una de mis preguntas tiene que ver con el término libertario. Vos evocaste recién libertariano o algo así, pero debe ser de las primeras veces que yo escucho esa palabra en Argentina, porque en francés tenemos esta práctica diferencia entre libertaire y libertarien, lo cual son dos aspectos del abanico político. Yo trabajé hace años ya sobre el imaginario anarquista argentino, o sea que para mí la palabra libertario tiene una connotación muy particular y en particular de izquierda. En todo caso, el anarquismo tal cual se implantó a fines del siglo XIX, principios del XX en Argentina, Claro. venía de Europa. Entonces, mi pregunta es, ¿existe hoy por hoy alguna disputa discursiva que tenga que ver con esta apropiación del término libertario por la ultraderecha? Porque esto es bastante reciente, no solo en Argentina, pero esto de llamarle libertario a la ultraderecha me parece, pregunto, pero me da la impresión que es bastante nuevo. Este es un aspecto de mi pregunta. El otro tiene que ver con la casta que también evocaste y un poquito con la pregunta de Nicolás también, pero en lo que yo pude trabajar sobre el imaginario libertario en el sentido anarquista e izquierdista, digamos, para aquellas épocas en Argentina, y algo que es muy propio del discurso político, estaba la figura, no le llamamos la casta, pero sí estaban los de arriba y los de abajo. Claro.
Entonces, me da la impresión que hoy por hoy este término, esta construcción de colectivo que vos evocás y que evocás como más allá de izquierda y derecha, como que transfiguró un poquito esa cuestión, no sé si la horizontalizó, ya no son los de arriba y los de abajo, sino, no sé, justamente esa es mi pregunta, ¿cómo lo ves? ¿No? Y probablemente en sintonía con este término de libertario. Y para terminar y completar la pregunta, este término, la casta, ¿tiene alguna alusión? Porque a mí me hace pensar en el sistema de castas indio, ¿no? Y ese sistema de castas, por supuesto, son muy impermeables las unas con respecto a las otras, pero existen en todo un espectro. Acá me da la impresión que estamos hablando únicamente de la punta de la pirámide, de ese sistema de castas del cual se olvida todo lo demás. ¿Vos también lo ves así o cómo lo ves? Claro, está bien lo que decís, claro, porque castas también hay en el espectro social más bajo, más popular, que también es inamovible. Claro, no, acá la casta es un sector, digamos, de la sociedad que se encuentra en la parte más alta de la pirámide y que no, y que es inamovible, ¿no? Que sí, que es impermeable a cualquier cambio, ¿no? Hay algo de ese sema, ¿no? El privilegio y lo inamovible, ¿no? Milei acuñó otro término que es interesante para hablar en particular del kirchnerismo, que es el partido, digamos, adversario, que es el partido del Estado. Él dice, es el partido del Estado, ¿no? Que hay algo de eso también, ¿no? O sea, es un partido que se apropió del Estado. Y eso tiene muchos ecos con el uso que hacía Podemos de casta, ¿no? Que también decía, bueno, son oligarcas que están apropiados del Estado y usan los recursos estatales para sus propias agendas. Lo de libertario, bueno, interesante para trabajarlo, porque yo no lo sé, pero ¿por qué? Porque yo no conozco tanto la doctrina de Milei. Sé que hay gente que estudia, ¿no? Por supuesto, el liberalismo, no sé, hay un libro reciente de Sergio Morresi, donde él recorre, ¿no? Como las distintas derechas que convergen, ¿no? En Milei. Y bueno, es muy heterogéneo, hay derechas conservadoras, hay derechas nacionalistas y hay una derecha libertaria. Yo sé que en francés se dice libertarien. No sé, yo no sé cuál es la diferencia en francés. Yo en Argentina escucho libertario, escucho libertario. Él mismo usa libertario y libertad, ¿no? O sea, bueno, en el fondo, digamos, el sintagma que está en juego acá es libertad, la libertad avanza, las ideas de la libertad, pero bueno, muy ancladas en una doctrina específica, que es la doctrina, digamos, de estos economistas que no sé si se llaman anarcoliberales, ¿no? Porque Hayek y Rothbard son anarcoliberales, ¿no? Hay algo de eso, Nozick, pero bueno, ahí hay toda una línea, digamos, ya teórico-conceptual que me parece interesante, ¿no? Para volver a revisar y tratar de ver qué leen ellos en esas fuentes, ¿no? Porque evidentemente leen lo que quieren, porque incluso los que conocen a Rothbard dicen, bueno, en realidad ni Rothbard diría esto. O sea, como que hay cosas no sé, Rothbard o bueno, estos economistas eran tipos muy coherentes con su doctrina económica y estaban, por supuesto, a favor del aborto, ¿no? La libre disposición de los cuerpos, o sea, eran, en todo caso, doctrinarios muy consecuentes. Y bueno, los usos que hacen en Argentina son muy libres, evidentemente, pero yo no te puedo decir mucho sobre eso porque yo no hice ese trabajo. Me parece es fundamental, digamos, entender qué están tomando de la doctrina liberal libertaria. Pero sí te puedo decir que mi ley no usa libertariano y no se usa libertariano en Argentina. Si lo dije yo recién fue quizás por contaminación, pero se usa libertario. No sé en francés cuál es bien la diferencia ahí. Pues uno viene de la izquierda y todo un imaginario de bien común, de solidaridad, bueno, que va hasta los atentados también, por supuesto, Claro. ¿no? Pero digamos que a nivel imaginario son como dos figuras completamente diferentes. Una es la de darle la mano al otro y la otra es la más excluyente, ¿no?
Por eso me sorprendía que no hubiera una disputa, que la Federación Libertaria Argentina, que creo que todavía existe, Ah, hubiera salido a decir, por ejemplo, no, esta no palabra, usen esa palabra, claro. claro, pero no, no, me da la impresión como No, que... no he escuchado, no he Mm, escuchado. Me parece interesantísimo pensar mm, esa distinción. Sí que, bueno, ellos sí se identifican con el con el anarcocapitalismo, el anarcoliberalismo. O sea, hay algo ya en la propia doctrina de estos economistas mm. que, bueno, que toca, ¿no? El concepto de anarquía, de anarquismo, sobre todo por el rechazo al Estado, ¿no? Esa es la paradoja más interesante, me parece, porque anarco y capitalismo es como que Exacto. no Ese cuadran. sintagma tampoco sé de dónde viene, ¿eh? Yo creo que sí es más doctrinario, no creo que lo haya inventado Milei. Pero bueno, ahí está la figura de Bertie Venegas Lynch, que es el supuesto intelectual económico de Milei, que aparentemente es quien trajo estas ideas a la Argentina y las tradujo, así que habría que mirar un poco ahí a Venegas Lynch, a ver qué padre e hijo, ¿no? Están los dos. Mm, Milei los venera muchísimo, como los padres, digamos, del anarcoliberalismo en Argentina. gracias. No, gracias a vos, María Laura. Me das así como ideas Perfecto. de curiosidad, cosas que me dan ganas de leer y saber. Mm. Si ustedes escriben sobre esto, bueno, compártanlo. No sé, Henry, Dime. em, si hay un mailing o algo, pero bueno. Sí, o pueden pasar por mi correo electrónico o por la lista de difusión de Adal también, Ah, claro, y que también. ya está funcionando mejor, que tuvimos algunos problemas técnicos. Bueno, buenísimo. Vale. Sol, yo creo que para terminar, yo quería volver a lo que tú decías del el interés que tenemos en el léxico y en la creación léxica, y cómo desde el análisis del discurso político nos hemos vuelto a centrar en esta idea de la creación léxica y de la circulación de estos nuevos lexemas, ¿no? Y me parece bastante interesante cómo lo presentaste desde las diferentes plataformas, ¿no? Las diferentes plataformas digitales. Y mi pregunta era más que una pregunta, es una curiosidad, es si hay alguna diferencia en el tratamiento y en la difusión y la circulación de estos nuevos lexemas dependiendo de la plataforma que se utiliza, ¿no? Me explico, ¿no? Desde X, desde Twitter, con las restricciones tipográficas, hasta TikTok, que privilegia más bien el video. ¿Ves alguna diferencia en el tratamiento y la circulación de estos nuevos lexemas? Y te agrego otros dispositivos más no digitales, pero Mm. el libro, Sí. que son los temas que estudia Ezequiel Saferstein, ¿no? No toda la industria editorial, que Ujú. parece menor en este contexto, ¿no? Tan digital, pero que también tiene un lugar muy, muy importante en la difusión de estas ideas, ¿no? Porque yo ahí ponía la tapa, creo, del libro de Laje, ¿no? Batalla Cultural, em, ¿no? Que son dispositivos no digitales, pero que bueno, y YouTube, ¿no? Que YouTube tampoco lo trabajé, porque YouTube es un mundo aparte. Yo te diría que en términos de fijación, sí, bueno, en las tres redes por lo menos yo las veo igual. En este estudio en particular, donde había solo 8 TikToks, no aparecía, Batalla Cultural no aparecía, La Casta sí. Pero bueno, en TikTok tenés lo audiovisual, tenés los videos donde el término aparece apropiado, aparece en la voz del personaje, ¿no? Y está, como vos decís, lo tipográfico, pero sí, que permite quizás fijar de otro modo los sintagmas. En Twitter tenemos más la discusión, la meta, ¿no? La discusión metadiscursiva, es decir, bueno, casta en qué sentido, eso es casta, pero no, ¿no? Twitter habilita eso, permite el metadiscurso, lo mismo con Woke, ¿no? Todo lo que yo trabajé sobre Woke lo vi en Twitter y era espectacular, porque había una discusión enorme sobre qué significa, de dónde viene, y pero por qué, y no sé qué, y los chistes y las ironías y los juegos de palabras, que en Instagram no aparece, digamos, ¿no? Bueno, Twitter tiene esta cosa más dialogal, ¿no? Pero bueno, no sé, tendría que pensar. Es interesante pensar también las diferencias, claro, entre las tres. En todo caso, yo lo que podría decir es que TikTok, en el caso de Milei, o fue durante esa campaña, por lo menos, después abandonó TikTok, además. Como que le dejó de dar bolilla. Pero en esa campaña fue una plataforma en la que él mostraba el detrás de escena de la campaña.
Entonces, eh, vos podías verlo a él en campaña y atrás la gente que lo acompañaba peinándolo o la cámara que se movía, ¿no? Había como la puesta en escena del cómo sí, de la trastienda, de las bambalinas, ¿no? De la campaña. Eh, y ahí las palabras en uso, ¿no? O sea, casta, Milei usa casta como parte de su léxico cotidiano, ¿no? Para nosotros todavía, no le ponemos comillas, pero todavía es una palabra que, bueno, es la palabra de ellos, ¿no? Aunque la usemos eh, y la mencionemos, pues, Milei la usa completamente en el hilo de su discurso como una palabra que totalmente incorporada, ¿no? Y eso se ve mucho en el espontáneo, ¿no? En el discurso espontáneo, cuando él habla, él dice, no, pero la casta, no sé qué, al final la casta. O sea, el término él fue el primero en apropiárselo, digamos, de manera totalmente así, como usual, y lo instaló. Es muy interesante el fenómeno de instalación de un término, pero no sé qué más decirte sobre la circulación de estas palabras. Vale, Sí, Sol, un mi pregunta. metadiscursivo, es para trabajar también. Sí, mi pregunta iba, Sol, porque me he estado interesando sobre todo en Twitter, en Colombia, en la creación y circulación de verbos denominales en Colombia, y estos verbos los crean a partir de nombres o apellidos de políticos, ¿sí? Y lo que buscan es precisamente darle una acción a los atributos del hombre o de los políticos para descalificar o para criticar, Son etcétera. verbos, tipo Sí, borocotear en sí, Argentina. sí, 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 sí. O icardear también se dice en Argentina, También. por Icardi. Ujú. Sí, sí. Entonces me estaba Ah, es interesando en eso, genial. por eso la pregunta, ¿eh? No, no, la creación léxica es maravillosa, es muy, muy genial. Y Milei es muy creativo. Milei, por ejemplo, le puso un apellido distinto a los periodistas, ¿no? Bueno, por ejemplo, Lali Depósito. Bueno, periodistas y cantantes y artistas, ¿no? Lali Espósito, que es una cantante, le dice Lali Depósito. ¿No? Y a todos les va hace como juegos de palabras con sus apellidos para, bueno, para denostarlos, ¿no? Y justamente siempre para mostrar este carácter, bueno, que cobran plata del Estado. Eh, es interesante. Bueno, Sol, muchísimas gracias por tu tiempo, Sol. Muchísimas gracias por la presentación que me pareció súper interesante y que quedará en video, como te decías, y como te decía, y la pondremos en la página, en el canal de YouTube de Adán. Muchas gracias a vos, Henry, y a todo Adal. Espero verlos pronto en un próximo encuentro. Y bueno, gracias por haber estado acá. Con todo el gusto. Muchas gracias, María Gracias a Laura, vos. gracias, Un placer. Nicolás y Pablo por su presencia y sus preguntas. Que estén muy bien. Gracias, hasta pronto. Adiós.